Es uno de los muebles que más usamos. No puede pasar ni un solo día sin sentarnos en él. Y sin embargo, es en el que menos pensamos. Hablo del inodoro. Lo usamos tanto que no nos pasa por la cabeza qué es lo que ocurre cada vez que le jalamos. Urge contar con un nuevo diseño de inodoro. El uso del excusado común genera un gasto descomunal de agua. Y aún peor, se trata de agua potable. Gastar de 6 a 12 litros para jalar 200 mililitros de orina suena absurdo, pero lo hacemos todos los días. En una familia de 5 personas se genera un gasto promedio de 150 litros diarios por uso del inodoro. En el DF, jalándole al excusado, gastamos diariamente lo equivalente a un volumen de agua de 106,000 albercas olímpicas. ¿Y cómo es que la humanidad llegó a un diseño de inodoro que gasta tanta agua? Cuando pocas personas habitaban en un lugar, era fácil perderse por ahí y hacer las necesidades escondidito. Conforme la densidad poblacional fue aumentando, esta ya no podía ser la solución. Las letrinas llegaron como el primer remedio, un simple agujero en el suelo. Se cierra al llenarse y se abre un hoyo nuevo una y otra vez. Esto a la larga deja terrenos llenos de residuos, lo cual acarrea grandes problemas, sobre todo la contaminación de agua del subsuelo para consumo humano. También hay otro tipo de letrinas como esta, que es un simple agujero al cual se le agregó una taza, lo cual no quiere decir que sea una sanitación adecuada, pues los desechos van a dar directamente al río. También son graves los malos olores emitidos por las letrinas. De hecho, los diseños que funcionan con agua llegaron como un intento de solución a la pestilencia. No está completamente claro quién inventó el excusado como lo conocemos. De acuerdo con la revista Time, los primeros vestigios se encuentran en el territorio que hoy conocemos como Escocia y datan de hace unos 5,000 años. Con mayor certeza, se sabe que en el Palacio de Knossos, en Creta, construido hace cerca de 4,000 años, ya contaba con letrinas. El primer modelo parecido al actual surgió en el siglo XVI, diseñado por el poeta John Harrington para la reina Isabel. Consistía en un asiento con una cisterna de agua, water closet, de ahí surgió el término WC. Pero ese diseño tenía un problemón. Era inevitable el reflujo de agua contaminada y el olor era insoportable. El problema lo solucionó el escocés Alexander Comyn en 1775 con un detalle de diseño. Se le agregó un tubo en forma de S, el sifón. En su curvatura se queda detenida el agua, formando un tampón líquido que impide el regreso de los gases. Comyn fue el primero en patentar el diseño del inodoro. ¿Qué es y cómo funciona el sifón? El sifón es un tubo curvado en forma de S, el cual funciona al accionar lo que es el depósito de la taza de inodoro. Cuando baja el agua, se desplaza el aire que se encuentra dentro de él y por diferencia de presiones se genera una succión o también conocida como acción sifónica. Una vez de que el agua alcance el nivel mínimo de la taza de inodoro, este efecto se rompe y procede a formarse lo que es el espejo de agua o sello hidráulico, impidiendo los malos olores que regresen o salgan de la taza. Esto dio el punto de partida para diseños más eficaces. En 1880, Thomas Crapper inició la fabricación de inodoros que ya funcionaban casi idéntico al diseño actual. Y finalmente, Thomas Abity patentó el flujo de vórtice autolimpiador con el que se le dio la forma final al inodoro que todos ubicamos. Así que llevamos más de 100 años utilizando el mismo diseño de inodoro. ¿Qué tanto ha cambiado el inodoro que todos ubicamos desde su diseño original a la fecha? Pues ha cambiado muy poco, realmente siempre ha sido el mismo desde sus orígenes y lo que ha pasado es que se ha perfeccionado y se ha hecho muy simple los mecanismos para que sea intercambiable, sea reducible, pero en sí el funcionamiento y cómo es y su principio siempre ha sido el mismo. Lo más importante es el impacto ambiental que generan los baños, es el agua negra. Entonces las aguas negras realmente contaminan muchísimo. Primero, el agua potable y todo el camino que van dejando, así contaminación de ríos, contaminación de tierra, contaminación de mar. Aunque el diseño no ha cambiado de manera importante, hasta hace algunos años los inodoros utilizaban 12 litros por descarga. Actualmente ya hay inodoros que utilizan 6 litros. A estos les hemos llamado ahorradores. Es una mejora innegable, pero el uso del excusado sigue representando la principal fuente de consumo de agua en el hogar. Este problema ha incrementado el interés por desarrollar inodoros que utilizan menos agua. En el Instituto Politécnico Nacional se desarrolló un prototipo que gasta 2 litros por descarga. ¿Qué ventajas le da al funcionamiento del inodoro utilizar una espiral logarítmica? Es una figura geométrica la cual va creciendo exponencialmente. Esta la encontramos en lo que es los huracanes
y si vemos su capacidad destructiva al momento de que va girando, se genera bastante energía. Se utiliza en lo que sería el anillo de descarga del inodoro que se está innovando. A la hora de que baja por los barrenos de descarga, se toma parte de esta espiral logarítmica, que es una sección y a la cual se le conoce como braquistocrona, y nos va a generar mayor velocidad desde que sale de lo que es el barreno de descarga hasta que llega al sifón donde va a surgir lo que es la succión. Los baños ahorradores de agua disminuyen el problema, pero no lo eliminan. Es importante notar que todos los diseños, desde las letrinas hasta el inodoro que tenemos en casa, tienen algo en común. Su propósito es colectar los desechos y hacerlos desaparecer, como si no existieran. Pero sí existen, y el sistema actual solo se los lleva lejos, muy lejos, con un altísimo gasto de agua potable. Ahora nos interesa que no solamente desaparezcan de nuestra vista, sino que sean transformados en materia útil y no contaminante. En el mundo hay millones de personas que no tienen inodoro y que necesitan un diseño que funcione sin agua, porque viven en comunidades donde no hay drenaje. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 2.500 millones de personas que viven en condiciones inapropiadas de sanitación. Detrás de la falta de inodoros adecuados hay un enorme problema mundial de salud pública. Millones de muertes al año asociados a la falta de higiene. Entonces el problema va más allá del desperdicio de agua, y para resolver algo de esa magnitud se requieren también proyectos de mayor escala. Hasta hace poco pensar en un método que no dependiera completamente del agua era inimaginable. Ahora se han diseñado los baños secos, llamados así por funcionar sin agua. En el 2011 la Fundación Bill and Melinda Gates inició el reto de reinventar el inodoro, destinando millones de dólares a los mejores diseños. El concurso tuvo como motivación esencial mejorar las condiciones de vida de los 2.500 millones de personas que viven sin acceso a sanitación segura y reducir la mortalidad infantil por diarrea. Una de las condiciones del reto fue que el inodoro funcionara sin agua. El Instituto Tecnológico de California ganó el primer lugar con un diseño de inodoro que funciona usando energía solar y genera hidrógeno y fertilizante. El inodoro ganador va más allá de un simple mueble de excusado. Funciona de manera muy diferente al convencional. Es de apariencia similar, pero por debajo de él se encuentra todo un sistema que es casi como un laboratorio donde los desechos se van transformando. Cuando se le jala al inodoro, los desechos caen por gravedad a un tanque de retención, donde se separan por sedimentación en dos capas. Una al fondo formada principalmente por las heces y otra casi completamente líquida que corresponde a la orina. Esta fluye a un reactor electroquímico en el que la orina sufre algunos cambios. Por un lado, las moléculas de agua en la orina son separadas para poder cosechar el hidrógeno en ellas. Este hidrógeno está en estado gaseoso, puede usarse como combustible. Por otro lado, el cloruro que forma parte de la orina se modifica a una forma altamente reactiva que tiene actividad desinfectante. El líquido que queda ya desinfectado pasa por gravedad a un sistema de microfiltración y a un tanque de almacenamiento, y podrá ser reutilizado ya sea para las siguientes descargas del excusado o para riego. Desde luego este proceso demanda energía, y esta proviene de la irradiación solar a través de unos paneles fotovoltaicos que captan la luz y la transforman en energía eléctrica para almacenarla en baterías. ¿Y qué pasa con los sólidos? En el sedimento en el fondo del tanque actúan bacterias capaces de digerir la materia orgánica fecal hasta producir material fertilizante. Al final, entonces, hidrógeno y fertilizante son el resultado del uso de este inodoro. En México se ha trabajado también en el diseño de inodoros secos. Cristian Corcuera y Óscar González, diseñadores industriales egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, han sido reconocidos por su diseño. Un inodoro seco que transforma los desechos en composta que se puede reintegrar al suelo, cerrando así un ciclo natural. ¿Cómo un inodoro puede funcionar sin agua? En este caso nosotros el que hemos diseñado es un inodoro que se le llama compostero. Básicamente cuando tú vas a orinar, pues puedes orinar como si fuera un mingitorio seco. Va directamente a drenaje. Posteriormente, cuando tú vas a utilizarlo para desechos sólidos, jalas esta palanca accionadora que tiene un depósito y que al mismo tiempo funciona como un separador de desechos. Posteriormente, cuando tú terminas de usar el baño, regresas el mecanismo para la parte trasera. En este caso nosotros tenemos un mecanismo especial que tiene, en vez de agua, tienes cal y tierra.
Este mecanismo, con darle varias vueltas, espolvorea una capa fina de aproximadamente entre 60 y 80 gramos de 70% tierra negra, 30% cal. Y posteriormente, cuando este depósito se llena, lo puedes retirar y llevártelo al compostero. Y en el compostero pues perfeccionamos una transformación de precomposta a la composta final. ¿Qué es una composta y qué usos tiene? La composta en sí pues son los desechos orgánicos descompuestos para que se puedan después agregar para que se haga un ciclo natural, ¿no? O sea, regresan a ser como la tierra. Para que tú tengas una composta de mejor calidad son varios factores: que esté bien ventilado, que tengamos una buena adhesión de una tierra negra de calidad que permita que el proceso aeróbico y las bacterias hagan su función, sea una composta de mejor calidad en menor tiempo. Es hacer una composta por lo menos libre de patógeno para que tú puedas agarrar esa composta, que básicamente tú la ves es tierra negra, y la puedas incluir dentro de tu jardín. Ya se han instrumentado inodoros secos en algunas comunidades del país. Sin embargo, algunos aspectos psicológicos o culturales han sido barreras que dificultan la aceptación del sistema. ¿Nos podrías platicar la anécdota de implementación de baños secos en Oaxaca? Había sido muy bien recibido por la gente hasta el momento en el que se empezaron a meter drenaje en esas comunidades donde no existía. Entonces pues la gente lo veía como una forma de estatus social. Entonces empezaron a dejar el baño seco por el baño de drenaje, simplemente por el hecho de que socialmente está mejor visto y es como primer mundo el hecho de tener drenaje, a pesar de que la gente ya estaba súper adaptada, ¿no? Pero al fin y al cabo lo importante es que los baños secos sí pueden ser aceptados. Ximela Ñorbe y su familia son un ejemplo de personas en nuestro país que cobraron conciencia del problema y que de manera independiente tuvieron la iniciativa de desarrollar un baño seco. Pues lo empezó mi papá es César Ñorbe. Lo empezó aquí en Cuernavaca, que será hace 30 años más o menos. Él vivió cerca del Salto de San Antón, de la cascada del Salto de San Antón. Y cuando él era niño, pues ellos podían meterse a nadar ahí, podían tomar agua. Había muchísimos animales, había tortugas, cangrejos. Pero pues de repente llega el drenaje, ya ni te puedes acercar porque hasta te puedes enfermar, ¿no? El agua está súper contaminada, hay muchísima basura. Aquí lo principal es que se tiene que separar los sólidos de los líquidos. Los sólidos van a una cámara en donde cada que defecamos cubrimos nuestra caca con tierra. Se hace una combinación de tierra con hojarasca, con captador de microorganismos, con carbón. Y bueno, lo que sacamos de ahí es una tierra muy fértil, ¿no? Que nos sirve para tener una hortaliza, ¿no? Y sembrar. Y el orín se desvía por la parte de adelante. Y si uno quiere usar el orín como fertilizante, pues lo puede almacenar en garrafones. Y ya que se vaya a ocupar, se diluye en agua y se aplica a las plantas, a los árboles. Y no daña el suelo, ¿no? No lo mata como los fertilizantes químicos. Si el baño se está usando bien, no tiene por qué haber olores. Ahorita ya se pueden instalar en el lugar que sea. Para lugares de planta alta o lugares donde ya se construyó, hay pocos espacios, se puede hacer un pequeño cacajón. Puede ser un cajón de madera o de tabique. Se mete una cubeta de 20 litros y ahí es donde se almacena la caca con la tierra. Cuando esto mi papá lo empezó, te digo, en los 80s, pues muy poca gente era la que respondía, la que quería en realidad poner un baño seco. Pero ahorita ya en todos lados encuentras gente que conoce y que quiere ya cambiar el baño convencional por un baño que no contamina. La tierra nos da de comer y nosotros tenemos que regresarle eso a la tierra para que nos dé de comer otra vez. Los desechos contienen compuestos comunes a los que hay en un suelo fértil, como sodio, potasio, calcio, cloro, sulfatos, fosfatos y nitrógeno. Estos pueden ser indispensables para el cultivo de muchas plantas. De hecho, es una práctica común enriquecer la tierra con fertilizantes comerciales que contienen estos nutrientes. Es por eso que las excretas pueden ser una fuente de fertilizante para el suelo. Sorprendentemente, a partir de los desechos humanos se puede obtener incluso la energía para cocinar o calentar el hogar. ¿Cómo podemos obtener energía a partir de las excretas? En la actualidad se está trabajando con lo que son biodigestores,
Un biodigestor es un contenedor herméticamente sellado en el cual se vacían lo que son las excretas de los animales, se le vacía un poco de agua y se pone a fermentar. Las bacterias que contiene el desecho orgánico provocan lo que es el gas metano y se produce también lo que es el abono. Y con esto se genera lo que es un poco de energía y se utiliza como gas para estufas, regaderas, etcétera, etcétera. La obtención de energía de desechos animales, sobre todo de los bovinos, se hace cada vez más y comienza a practicarse con las de humano. Del inodoro a la estufa. Esto es posible si aprovechamos la composición de los desechos. En zonas rurales mucha gente cocina y calienta el hogar quemando leña. Según la Red Mexicana de Bioenergía, en México el uso de leña como combustible es la principal fuente de energía para poco más de la cuarta parte de la población. Transformar las excretas conservaría bosques y reduciría los problemas de salud que provoca la quema de leña. Y el punto más importante, proveería de sanitación. Sanitación se refiere a la correcta disposición de las excretas humanas para prevenir enfermedades y defender la privacidad y dignidad. Es un concepto central en las metas del Milenio de Naciones Unidas. La higiene está estrechamente relacionada con el acceso a agua potable. ¿La sanitación forzosamente también? La sanitación no está forzosamente relacionada con el uso de agua, ya que con la tecnología actual es posible hacer otro sistema para disponer de esos desechos sin contaminar el agua. Hay un trasfondo que pues la gente normalmente no ve. Déjalas al baño, con el agua se va, ya, te olvidas. Y es todo el rastro contaminante que deja pues, un río de aguas negras. Que utilizan plantas de tratamiento, los cuales pues hacen todo un proceso para separar el agua, para limpiarla, para filtrarla y generar aguas grises. Pero sin embargo ese es un proceso pues realmente no es sustentable porque es muy caro. Entonces, no contar con un lugar higiénico para defecar tiene consecuencias importantes, pudiendo llegar a algo tan grave como una epidemia. Solo el 62% de la población mundial tiene sanitación desarrollada, es decir, un método higiénico que asegura la separación entre las heces y la persona. De la población restante, el 8% tiene sanitación compartida entre varias comunidades. El 12% vive en condiciones de sanitación subdesarrollada, como letrinas, y el 18% defeca al aire libre. Al andar en la Ciudad de México es común toparnos con lugares donde el mal olor delata que la gente orina e incluso hace popó en la vía pública. Además de las molestias que nos provocan estos espacios malolientes, la mala sanitación es un problema mucho más profundo y preocupante. La diarrea anualmente provoca la muerte de 1.5 millones de niños en el mundo. Es la segunda causa de muerte en menores de 5 años. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues la falta de sanitación propicia focos de infección de múltiples microorganismos, y los niños son la población más susceptible. El 94% de las diarreas se atribuye al consumo de agua contaminada o a condiciones pobres de sanitación. Son muertes que tal vez podrían evitarse con agua potable e higiene. Según la Secretaría de Salud, en México la mortalidad por diarreas ha tenido un descenso notable en las últimas décadas. Sin embargo, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil. En el 2010 fue la quinta causa de muerte en niños de 1 a 4 años. ¿Parece exagerado atribuir estas muertes a la mala sanitación? Imaginemos lo que ocurre cuando una persona hace popó al aire libre. Deja aquellito sobre el suelo, y como en esas condiciones es seguro que no habrá ni papel higiénico abundante, ni un lavabo con jabón, las manos pueden contaminarse por contacto directo con las excretas. Con las manos, que no pudimos lavar, manipulamos los alimentos. Los agarramos para picarlos, prepararlos y probablemente usemos las manos directamente para comer. Por otro lado, en un ratito habrá moscas de excursión por las heces, de donde volarán hacia los alimentos llevando con ellas una porción de excretas. Mientras, cerca de la popó en el suelo pueden haberse contaminado las aguas cercanas, incluyendo las que se usan para lavar los alimentos y cocinar. Cualquiera que haya sido la forma en la que el alimento se contaminó, al momento de ingerirlo, las bacterias llegarán a individuos inocentes. Multiplicado por millones de personas diariamente, este mecanismo puede crear graves problemas. Sentaditos en el inodoro leemos, platicamos, pensamos en todo menos en lo que pasará después de jalarle. Si no tenemos presente aún la magnitud del desperdicio de agua, menos pensamos en qué pasa con quienes no tienen inodoro. Llevamos un siglo utilizando el mismo diseño. Un siglo.
Urge reinventar el inodoro, pues además de significar un importante ahorro de agua, sería un cambio trascendental para la salud pública.